¿Qué tal, David? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, termina el año, pero todavía hay mucho en la agenda Oh, sí. oficial, en la agenda del país y del gobierno, especialmente en la relación con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo por si hay acuerdo o no. ¿Cuál es, en principio, su primera mirada sobre, va a haber acuerdo? Todo indica que es muy probable que sí, que haya acuerdo, ¿no? Las declaraciones del presidente Fernández, del ministro Guzmán, van encaminadas a que la Argentina, el gobierno argentino, tiene voluntad de renegociar ese stand-by monstruoso, ¿no? Que pende sobre nuestras cabezas. Claro. Eh, Así que por lo menos desde el lado argentino está toda la voluntad, hay muchas medidas previas que ya se han instrumentado, que están en marcha, el Fondo Monetario también, por lo menos desde su dirección, ha manifestado también que las negociaciones están encaminadas. ¿No? Hace una semana publicaron su autocrítica, que bueno, veremos cómo impacta en las negociaciones. Claro. Ahora, ¿se puede haber una negociación que, aún con la autocrítica que hizo el Fondo Monetario Mm, Internacional, no del todo lo profunda que algunos exacto. quisieran, puede obviar la responsabilidad lisa y llanamente o su responsabilidad del Fondo Monetario a la hora de renegociar la deuda con la Argentina? Y como se trata no de una ciencia exacta, digamos, Claro, sino de una relación de poder, y dado el poder relativo del principal mandante del fondo, que es Estados Unidos, que no está acostumbrado a atropellar y a imponer sus condiciones, sus claro. intereses. Entonces, bueno, el fondo hizo, como usted dice, una autocrítica superficial, no fue a lo profundo, que fue que proveyó fondos para la fuga de capitales, Claro. que sí dijo que los objetivos no se habían cumplido, pero los objetivos sean incumplibles desde el principio, ¿no? Eh, y bueno, así que me parece que la autocrítica es muy bueno que exista porque genera eh, clima, genera, o sea, cambia el escenario, pero no va a ser, me parece, ¿no? Desde el lado argentino ha habido una respuesta en el propio documento de la autocrítica, uno puede leer en las últimas Ahora, 30 páginas la respuesta del gobierno. claro. Pero, en fin, tampoco podemos esperar del fondo que sea, que en función de la autocrítica cambie mucho, pero sí de las negociaciones de la Argentina con los otros países miembros y mismo con Estados Unidos. Claro, Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional algo así como 44.000 millones de dólares. Y el principal temor para cuando se llegue a un acuerdo es que este acuerdo pueda afectar lo que en principio son señales de que la actividad económica en la Argentina va Claro. recuperándose y que este acuerdo termine afectando la actividad doméstica, la económica, el empleo, las relaciones de trabajo, los ingresos de las personas, la inversión que está haciendo el Estado en infraestructura. ¿Cómo ve usted eso? Esa es la cuestión, que por eso no se ha firmado. Esto no hago más que con decir lo que todos sabemos, que todo el tiempo dice el gobierno. El gobierno pretende un acuerdo que no interrumpa el crecimiento, al revés, que nos ayude a salir, a cambiar estructuralmente esta economía tan basada en cuestiones tan inestables, ¿no? Porque uno no puede Claro, crecer basada en cosas, en vender cosas que hoy llueve y se producen menos, que mañana cambian de precio en los mercados internacionales y le bajan los índices de divisa. Es decir, una economía basada en la agroexportación es una economía, y en los movimientos de capitales especulativos es una economía inestable, no es un barrilete. Entonces tenemos que modificar eso estructuralmente. Ese es nuestro problema. ¿usted cree que se va a poder llegar a un acuerdo que tenga en cuenta estas consideraciones? Porque si no, a ver, creo que desde el propio presidente hasta los funcionarios, todos sus funcionarios de economía señalan que quizás el horizonte con el que se negocia es que un país tiene que recuperarse para poder pagar al Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que puede primar eso? Creo que hay un par de temas que nos dan cierta esperanza. Una, que en la autocrítica y mismo durante la negociación
el fondo ha reconocido que la inflación es multicausal, es decir, que no es solamente un fenómeno monetario, como es su interpretación clásica y como es el fundamento también del stand-by, de la política monetaria del stand-by que firmó el gobierno anterior. Eso es importante, porque en tanto reconoce que la inflación cambiaria también existe, la inflación de costos, inflación estructural, en fin, no lo dice explícitamente, pero dice multicausal, no es solo porque se emite dinero, entonces eso puede moderar un poco la exigencia de tasas de interés altas y de una emisión muy reducida, muy apretada, que dificulte la recuperación, ¿no? Porque un país necesita moneda, necesita que la cantidad de dinero crezca, tanto como la economía, si no, la plata se vuelve escasa, los intereses suben y todo se dificulta. Esa es una cuestión. Otra cuestión es el escenario de disputa hegemónica entre China y Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que ver, Estados Unidos está acostumbrado a aplicar garrote más que zanahoria. Claro. Pero ahora hay otro que también ofrece zanahorias. Entonces, eso yo creo que también va a influir. Y la tercera cosa, que no es menor, es el cambio de escenario en Latinoamérica. Porque de a poquito, ¿no? Con el resultado de las elecciones en Honduras, en Chile, con Lula punteando en Brasil. Seguro. Bueno, no, en Perú, quién sabe, en Perú, perdón, Castillo, que está logrando mantenerse, quién sabe Petro en Colombia, ¿no? Las condiciones en Latinoamérica están cambiando. Le agregaría también como cuarto elemento el contexto de pandemia, en una pandemia que en principio parecía que estábamos llegando al final y sin embargo estamos existiendo en un escenario muy complejo. Sí, aunque o sea, usted sí, en tanto que es un cambio en el escenario internacional. Bien, porque lo nombraba la pandemia porque efectivamente el Estado tiene que destinar recursos justamente por la pandemia, no solo recursos para la salud, sino también para sostener las actividades económicas, para que no caigan. En el fondo, de hecho, se acuerda que Georgieva dijo, bueno, gasten, ¿no? El sector público, gasten, pero guarden los recibos. Entonces claro. Sí, la pandemia es un factor que ha permitido ser un poco más ligero, más abierto de manos. Pero hay que pagar. En fin, hay que pagar, claro. Tampoco es que dicen, bueno, no importa. En fin, pero de todas maneras, insisto, en el fondo no hay nada escrito en piedra, todo es negociable, lo que no quiere decir que el fondo esté y los que están atrás del fondo, porque el fondo no es un organismo autónomo que estén dispuestos a negociar lo que la Argentina necesita. La última consulta, ¿qué opina de ustedes de aquellos que sostienen que, o que piden que lisa y llanamente no se pague la deuda externa, y sobre todo la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Me parece que requiere la responsabilidad de, junto con eso, presentar un plan, porque es muy fácil de matonear, ¿no? Decir, yo no te pago nada, pero bueno, que hay un análisis serio de cuál es la alternativa. Bueno, no se le paga, entonces, ¿cómo enfrentamos las consecuencias de no pagar? Es decir, una cosa además es un no pago civilizado, bueno, no te pago, pero porque estoy negociando tal cosa, tal otra, te quiero pagar. Otra cosa es brutalmente que no es el estilo del gobierno de Fernández, para nada. Para usted, Noemí Brenta, economista, investigadora, ¿hay que pagar la deuda externa? ¿La deuda con el fondo? Mire, que el fondo nos ayude, como dijo la vicepresidenta, a identificar los que fugaron capitales y no pagaron impuestos por esos capitales, y a que paguen los impuestos que tienen que pagar, y que también establezca un marco para que no vuelva a ocurrir este endeudamiento insólito con fines especulativos. Y creo que eso sí, con esos fondos se podría pagar y terminar de dar la cuestión por terminada, y bueno, y un nunca más, ¿no? Para la deuda. Claro, de todas maneras, ya como dato interesante es que el acuerdo con el Fondo Monetario tiene que pasar por el Congreso de la Nación, que es inédito. Sí, es ley, y eso es por una ley que terminó de aprobar este año el Congreso. Sí, así es. Bien, Noemí, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12 y esperemos que tenga un brindis. Perdón, ¿puedo decir una cosita? Pero por supuesto.
eso de que pase por el Congreso tiene que ver con que la propiedad del acuerdo, el ownership, sea consensuado. Es decir, que no sea una cosa de un gobierno, ¿no?, sino que sea una cosa que públicamente discutida y que se establezca conciencia de qué es lo que significa y compromiso de todas las partes. Claro que sí. Bien, ahora sí, Bueno, muchísimas gracias por este contacto. bueno, muchas gracias a ustedes. Y un buen año le deseamos. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes, un abrazo. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con la economista Noemí Brenta, economista, pero además investigadora.